Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a empezar la presentación de esta novela que tienen ahí expuesta, En el nombre del poder, de Juanjo Braulio. Les voy a dar unas pinceladas de quién es Juanjo Braulio para ponernos un poco en situación. Juanjo nació en Valencia, es graduado en Enseñanzas Artísticas en Suecia, licenciado en Ciencias de la Información en Valencia, máster en Creación de Guiones Audiovisuales por la Universidad Internacional de Valencia. Es periodista especializado en información política, ha trabajado en periódicos, radio, televisión, gabinetes de comunicación y tiene el primer libro, hubo un compendio de sus columnas de opinión en forma de libro con el título La escalera de Jacob. También hizo un libro de viaje, no sé si alguno más, solo uno, sobre Suecia, que tiene una pinta bárbara. Y tiene 3 novelas hasta el momento. Ha sido calificado por la crítica, la de Sucios y Malvados, como un monumental thriller literario sobre violencia de género. Y nada, bienvenido a Gijón, a la Semana Negra. Muchas gracias. Ya habías venido una vez. Efectivamente, con Sucios y Malvados. Con Sucios y Malvados, sí. Yo no sé si te hice yo la presentación o... Efectivamente, sí, efectivamente. Sí, pues. Es que al final se me van los nombres y tal, pero en cuanto lo vi ya dije, lo conozco. Bueno, esta novela es una novela histórica que está narrada en primera persona y habla de la familia de los Borgia. El protagonista es Miquel de Corella, que todo el mundo llama Don Miqueleto, y que fue el hombre para todo, la mano derecha, un poco de todo de César Borgia. Entonces, a mí me pareció muy interesante porque es un tema que seguramente tú indagaste de otra manera y que nos puedes quitar ciertos prejuicios o equivocaciones que tenemos, que se fueron transmitiendo, porque quizá no tengamos demasiado en cuenta que 2 valencianos de la baja nobleza en un periodo de 50 años llegaron a ser pontífices y fueron los 2 únicos pontífices españoles hasta el momento, los Papa Borgia, que fueron Calixto III y Alejandro VI. Entonces quería preguntarte cómo te interesó el tema, cómo empezaste a forjar la idea de esta novela. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a la Semana Negra por contar conmigo un año más. Siempre es un placer estar aquí. Y bueno, los Borgia, si les pregunto a ustedes simplemente por la palabra Borgia que la asocien a otra palabra, me juego el pendiente a que serán 2. Veneno e incesto, ¿no? Es decir, crímenes, depravación, en fin, todo tipo de atrocidades. Y claro, el jarro de agua fría viene cuando cuento que es falso, que los Borgia no envenenaron nunca a nadie, que evidentemente no se acostaban entre ellos y que, sin embargo, han pasado a la historia como criminales, como una familia prácticamente criminal. De hecho, uno de los popes de la novela negra mundial, como Mario Puzo, hizo una novela inacabada que se llama Los Borgia, la primera familia del crimen, que es un completo disparate, ¿no? Es decir, los identifica como los creadores de la mafia, ¿no? Con lo cual eso es una barbaridad histórica. Y sin embargo los Borgia han pasado a la historia como criminales cuando en realidad fueron mucho peor, fueron políticos. Y como políticos que fueron, emplearon todas las armas
que tuvieron a su alcance para mantener el poder, que era de lo que se trataba. De ahí el título de la novela tiene todo el sentido, todo el doble sentido que se pretende en el nombre del poder, porque en el nombre del poder los Borgia hicieron absolutamente de todo. Sin embargo, no fueron distintos a otras familias italianas del Renacimiento, como los de la Rovere, los Sforza, los Medici o los Orsini, que ellos han pasado a la historia como los protectores de Miguel Ángel, los patronos de Leonardo da Vinci, y fueron un atajo de canallas tan grande o igual de crueles que fueron los Borgia. A los Borgia no les perdonaron los italianos una cosa, que es que eran extranjeros. Eran extranjeros y, como tú has dicho en tu introducción, salidos de la baja nobleza valenciana, es decir, eran poco más que labradores ricos, no eran de la alta nobleza siquiera, sino que eran pues de Xàtiva y de Canals, que son dos pueblos del interior de Valencia. Pues a pesar de eso, gracias a la educación y gracias a que fueron más listos, más rápidos y más crueles a veces que el resto de las familias italianas, se hicieron con el poder absoluto de Europa. En una época en la que ser papa era, hoy en día, el Papa de Roma es un jefe de Estado y es el líder espiritual de millones de personas en el mundo que profesan la fe católica. Pero en el tiempo de los papas Borgia, especialmente en el tiempo de Alejandro VI, del segundo Papa Borgia, que fue papa entre 1492 y 1503, ser papa de Roma era ser el rey del mundo. Es decir, nadie tenía tanto poder como él y, sin embargo, los valencianos en particular y los españoles en general los hemos maltratado mucho, los hemos condenado primero a la infamia y después al olvido, a pesar de que al Papa Alejandro VI le debemos, o le debe la historia de España, entre otras cosas, pues que los reyes católicos se llamen precisamente así. Es decir, tanto Isabel de Castilla como Fernando de Aragón, antes de que el Papa les diera el Papa Alejandro les diera el título de católicos en agradecimiento por la conquista de Granada, no eran los reyes católicos, era la reina de Castilla y el rey de Aragón. Si hoy en América Latina se habla castellano, se habla español, fue gracias a que el Papa Alejandro sancionó lo que se llamó las bulas alejandrinas, que es la que reparte el mundo entre la corona de Castilla y la corona de Portugal, con lo cual les dio legitimidad a la corona de Castilla para colonizar y evangelizar el nuevo mundo que se había descubierto. Sin embargo, como nunca les perdonaron que fueran extranjeros, como nunca les perdonaron que se hicieran con algo como el papado que los italianos consideraban que era suyo, y como muestra les voy a poner un botón. Tras Alejandro VI, papa valenciano, hubo otro papa, fue Adriano IV, que era un papa holandés que duró menos de un año, y el siguiente papa no italiano fue Juan Pablo II. Durante todo ese tiempo, y antes de ellos, salvo los papas franceses del exilio de Aviñón, casi todos los papas habían sido siempre italianos. El problema eran de las grandes familias italianas que se repartían el papado, pues ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, este año me toca a mí, así. Hasta que llegaron aquella gente, salidos de prácticamente tierra de moros, que era el reino de Valencia, y se hicieron con el poder. ¿Que para eso lo utilizaron todo? Sí, es cierto. Lo que pasa que quizá los Trastámara también lo utilizaron todo, y lo que dices tú, los demás que hoy en día se consideran como impulsores de la cultura, protectores, al final no cogieron. ¿Dónde estuvo exactamente el momento en que los Borgia, de una manera tan simplista, se consideraron como... ¿dónde? Como criminales, sí, depravados. La cosa empieza ya los Borgia cometieron varios errores, ¿no? El primero fue no hacerle mucho caso a un invento que entonces tenía unos 40 años aproximadamente y que no parecía que fuera peligroso, y que era efectivamente la imprenta. Ya en tiempos del Papa Borgia empiezan a circular panfletos en los que le acusaban efectivamente de acostarse con su hija Lucrecia, de haber envenenado al cardenal no sé qué, no sé cuántos, y ellos se reían, porque decían, ¿quién se va a creer esto? ¿No? Claro,
Lo fascinante del Renacimiento y de esta época es precisamente lo mucho que se parece a la nuestra, ¿no? Es decir, lo mucho que se parece a la nuestra en salvando evidentemente el océano de tiempo que ha ocurrido entre una y otra. Pero puedes ver, se puede rastrear fácilmente, comportamientos y hechos que nos ponen un espejo delante de nuestro. Uno de ellos fue precisamente como uno de los personajes en la novela dice: un escribano con una imprenta es capaz de hacer más daño que un batallón de ballesteros gascones. Y efectivamente, lo hicieron, ¿no? Lo hicieron. La segunda parte de la mala fama de los Borgia, porque eso fue en vida, y en vida tampoco los acusaron, sus enemigos no los acusaron demasiado de incesto ni de veneno. La principal acusación que les hicieron en vida a los Borgia fue de simonía, es decir, de comprar cargos eclesiásticos, es decir, de sobornar para acceder a un cargo eclesiástico. Cosa que, por cierto, era cierto. Es decir, el Papa Borgia, en el cónclave de 1492, donde fue elegido, se calcula que pagó, entre promesas de rentas y sobornos directos, y etcétera, etcétera, unos 400.000 ducados de la época, que me he tomado la molestia a traducirlo a dinero de hoy. ¿Y cuánto dinero eran 400.000 ducados de oro venecianos? Y serían alrededor de unos 80 millones de euros, aproximadamente. Eso, pero bueno, antes de que nos escandalicemos de que el Papa Alejandro compró el papado, debo decir que lo compraron todos sus antecesores y todos sus sucesores. Es decir, era la manera de acceder al papado. Se compraba mediante promesas, mediante sobornos directos, etcétera. Después sí que hay acusaciones de cuando el Papa obliga a su hija Lucrecia a divorciarse de su primer marido para casarla con otro, ¿no? por cuestiones políticas. Ese primer marido sí que les acusa de incesto en unos libelos que circulan por Europa, que dice que le han obligado a divorciarse de Lucrecia precisamente por una cuestión incestuosa, ¿no? Lo cual, pero eso en su época tampoco tuvo mucho recorrido. Sin embargo, pasan los siglos y un escritor, que quizá les suene el nombre, se inventa una historia sobre un prisionero que conoce a un cura en una prisión que le dice dónde está un tesoro escondido en el islote de Montecristo. Les va sonando, ¿no? El Conde de Montecristo. Bien, en el Conde de Montecristo, Alejandro Dumas se inventa que el tesoro que estaba en el islote de Montecristo pertenecía al cardenal Espada, el cual había sido envenenado por el Papa Borgia. Y a partir de entonces, los papas Borgia son envenenadores. Es decir, es una cosa prácticamente del siglo XIX en la cual la literatura, los literatos, tenemos bastante culpa de ello, ¿no? Después, evidentemente, con la contrarreforma protestante, pues el Papa Borgia tenía hijos. Los historiadores no se ponen de acuerdo en cuántos, entre 4 y 7, dependiendo. Que el Papa de Roma tuviera hijos no era algo que escandalizara a nadie, porque todos los 5 o 6 papas anteriores al Papa Alejandro tuvieron hijos, y los posteriores también, hasta el Concilio de Trento, donde la Iglesia se reforma después de la Reforma Protestante con la Contrarreforma, y se empieza a poner, digamos, determinados límites al poder de los papas, ¿no? Pero como muestra les voy a dar un botón. El que fue el sucesor de Alejandro VI, bueno, el sucesor del sucesor, para ser exactos, Julio II, que es uno de los papas más famosos de la historia, básicamente porque fue el mecenas de Miguel Ángel y el que le encarga a Miguel Ángel pintar el techo de la Capilla Sixtina y el muro del Juicio Final. También tuvo hijos, ¿vale? Y además su homosexualidad era pública y reconocida. O sea, es decir, los amantes del Papa los conocía toda Roma, los amantes masculinos. Y les voy a contar una anécdota un poco más morbosa. Julio II era sobrino de un papa anterior al Papa Borgia. Era el sobrino del Papa Sixto IV. Sixto IV es famoso porque es el papa que ordena construir la Capilla Sixtina, que por eso se llama así. En su lecho de muerte, el Papa, bueno, en aquella época, una de las medicinas que se utilizaba para los moribundos era la leche materna. Es decir, se contrataban nodrizas que se sacaban la leche
para dárselos a hombres mayores que estaban en su lecho de muerte, ¿no? Sin embargo, el Papa Sixto, en su lecho de muerte, cuando los médicos del Vaticano le dijeron: Santidad, están aquí las nodrizas para extraerse la leche y que la tome, el Papa Sixto dijo: prefiero jugo de hombres jóvenes. Está documentado, no me lo he inventado, ¿eh? O sea, eso está documentado. Lo que no se sabe es si se sirvió el hombre del envase directamente o cómo lo hicieron. Eso ya no se sale, ¿no? Es decir, estamos hablando de una Roma, de un poder que no tiene nada, de una iglesia que no tiene nada que ver con la iglesia del siglo XX ni la iglesia del siglo XXI. Los papas de Roma eran príncipes. Y eran príncipes en un sitio especialmente complicado como era la Italia del Renacimiento, que estaba permanentemente en guerra entre los distintos principados, entre Florencia contra Milán, Milán contra Roma, Roma contra Nápoles. Es decir, vivían en un estado de guerra perpetua y de intrigas perpetuas, ¿no? Con lo cual, por eso los Borgia no tuvieron más remedio que ser lobos entre lobos para sobrevivir a todo ello. Quizá la fascinación que tengamos hoy en día, actualmente, y yo creo que desde hace bastantes décadas también, por el Renacimiento, sea precisamente por eso, porque era un momento de cambios con inventos muy importantes, como lo que decimos, la brújula, la imprenta, y hoy en día quizá eso con el ordenador, la fibra óptica y todo esto sean momentos en que se nos mueve el suelo bajo los pies porque no sabemos muy bien qué va a pasar y busquemos ahí a lo mejor una referencia, ¿puede ser? Efectivamente, la gente del Renacimiento les pasaba un poco como nos pasa a nosotros, se creían dioses. Es decir, de repente descubrieron que ellos venían de una época, la Edad Media, ¿no?, donde todo giraba en torno a Dios, todo era... Y el Renacimiento pone al hombre en el centro del universo, y al hombre y a sus capacidades técnicas y científicas. Es decir, la tecnología avanza lo suficiente como para que un libro que antes un monje tardaba 2 meses en copiarlo a mano, hacían 100 copias en un solo día. Eso era una auténtica revolución en su época. Un marino genovés convence a la reina de Castilla de que se puede navegar hacia el oeste para llegar a las Islas de las Especias y a las Indias. Se encontró un continente al medio que no sabía que estaban, pero 60 años antes ese viaje era imposible. Descubrieron también las armas de fuego, es decir, el arte de la guerra cambió por completo. También se crea el arte de la diplomacia, es decir, a pesar de que estaban en guerra constantemente los distintos principados italianos, tuvieron que inventar también la diplomacia, es decir, negociar, mandar embajadores porque no podían estar permanentemente en el campo de batalla. Todas esas cosas nos suenan mucho a nosotros también. ¿Por qué? Porque también vivimos en una época donde lo imposible ahora es posible. Por poner otra analogía que es muy entendible, si hace 30 años nos hubieran dicho o 20 quizá, que un estrafalario empresario que salía en la tele de los Estados Unidos haciendo un reality show podía llegar a ser presidente de los Estados Unidos, nos reiríamos. Y ocurrió. Es decir, Donald Trump es eso, ¿no? Es decir, ¿cómo pudo pasar eso, no? En el caso del Renacimiento pasaban todas estas cosas, como que efectivamente una familia de la pequeña nobleza de Xàtiva se convirtieron en papas cuando eso en principio no tenía por qué haber ocurrido jamás, porque no era posible que ocurriera. Y háblanos, la narración es en primera persona. Háblanos de Don Micheletto, porque es un personaje que está documentado que existió. Sí, don Micheletto, o Don Micheletto, ¿no? Se sabe de él que era un bastardo de la casa de los condes de Cocentaina. Cocentaina es un condado que está en el interior de la provincia de Valencia, y el conde de Cocentaina era para el rey de Aragón una especie de gobernador del reino de Valencia, ¿no? Es decir, una persona muy importante. Y don Micheletto era un bastardo de esa casa, ¿no? Que como muchos hijos de nobles valencianos se fueron a Roma a buscar fama y fortuna bajo la tutela de los poderosos Borgia que ya estaban allí. Ahí se convirtió en el verdugo personal, primero del cardenal Borgia, después del Papa y después de su hijo César. Se hizo especialmente famoso
le llamaban Don Micheletto, que en italiano sería el equivalente a Don Miguelito, porque parece ser que era una persona de escasa envergadura, ¿no? Era muy pequeñito. E inventó un artilugio que los italianos llamaban il capio valentino, o sea, el lazo valenciano, que era como una especie de garrote vil portátil, ¿no? Que lo colocaba sobre el cuello de sus víctimas y les partía la tráquea. O sea, era un artilugio diseñado para poder estrangular a alguien más grande que tú y sin emplear mucha fuerza, ¿no? Muy valenciano es esto, ¿no? ¿Sabes? O sea, es decir, entonces está documentada su existencia, y está documentado también que cuando caen los Borgia, porque los Borgia caen por la traición de Fernando el Católico, todo se ha dicho de paso, que no le agradeció nunca al Papa. No le agradeció nunca al Papa. Lo hizo católico y los hizo caer. Sí. Terminaron siendo peligrosos, o sea, terminaron siendo... llegaron a amenazar, digamos, el poder de Fernando el Católico en Nápoles, ¿no? Y entonces en ese momento, pues Fernando el Católico pactó con Julio II y con el rey de Francia. Es que además la época, 1490 y algo... Exacto, claro. los hizo caer. Bueno, pues Don Micheletto, tras la caída de los Borgia, estuvo preso 2 años en las prisiones del Papa, y de allí lo sacó de allí un gran amigo suyo que todos ustedes conocen, Nicolás de Maquiavelo, que fue un gran amigo de Don Micheletto, y lo contrató como mercenario, una especie de mercenario para organizar el ejército florentino de la época, y se le pierde la pista en 1508 cuando es asesinado en Milán en circunstancias poco claras, y ahí me he permitido fabular cuáles fueron las circunstancias. O sea que tú crees que de alguna manera la novela es un espejo de nuestra propia sociedad y realidad actual, ¿no? Como yo creo que... ¿Eres optimista tú? Sí. Que puede salir mal, ¿no? ¿No? Básicamente yo creo que las novelas, al menos las novelas que a mí me gustan leer, son aquellas que nos interpelan a nosotros mismos. No deja de ser un trampantojo, no deja de ser una fantasía, ¿no? Es decir, si ahora mismo entrara por esa puerta el Papa Borgia, probablemente ni siquiera le entenderíamos cuando hablaba, ¿no? Es decir, ha pasado un océano de tiempo desde su época a la nuestra. Sin embargo, las actitudes, los sentimientos, la manera de pelear por el poder, conseguirlo, mantenerlo, es decir, siguen siendo las mismas, entonces y ahora, ¿no? Al enemigo político ahora no se le envían asesinos en la oscuridad con puñales o con lazos para estrangularlo, pero se le mandan las hordas de Twitter para que lo machaquen en Twitter, ¿no? Es decir, en realidad la política siempre es cruel, ¿no? Siempre es tremendamente cruel, y para mantener el poder no hay más remedio que ser crueles, ¿no? Yo estaría aquí 2 horas más hablando con Juanjo, pero se nos va acabando el tiempo. Resúmeme, por favor, cómo fue el proceso creativo, porque me parece una novela potente, densa pero muy fácilmente legible, y me parece que tuvo que haber sido un proceso creativo en que disfrutaste bastante. Sí, porque tuve la fortuna de recibir una beca del Ministerio de Cultura, y entonces pude estar en Roma 3 meses rastreando, o sea, persiguiendo los fantasmas de los papas Borgia. Queda muy poquito de los Borgia en Roma, pero la próxima vez que vayan al Vaticano, cuando vayan de camino a ver la Capilla Sixtina, pasarán por la parte donde está la sala de arte moderno del Vaticano, y fíjense en uno de los lunetos que están ahí arriba, que yo le llamo el fresco Sujétame el cubata. Porque, como todos ustedes saben, el momento culminante, el momento en el que se basa el cristianismo es en el hecho de la resurrección de Jesús, ¿no? Es decir, ahí es donde se funda la religión cristiana, en el hecho, quien crea o quien no crea, de que Jesús resucitó. Bueno, pues el Papa Borgia se hizo retratar a sí mismo en el momento de Jesús resucitando. Es decir, que no te atreves a sacarme, sujétame el cubata y verás cómo salgo. Y es un retrato fidedigno, es decir, el Papa Borgia tenía
exactamente ese aspecto. Y en el resto de los frescos que están por allí, que son los apartamentos Borgia, hizo retratar a Lucrecia, a César, a Jofré, a todos sus hijos como santos. Es decir, y con retratos muy realistas que entonces les podemos mirar cara a cara, No ver su tenían historia. ego, no había ego. Somos valencianos, nos gusta esto, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues yo les invito a comprar el libro. Juanjo va a estar ahí en la mesa firmando ejemplares y verdaderamente merece la pena. Es una lectura estupenda con la que van a aprender mucho sobre los Borgia y a la vez se van a divertir porque es ficción. Así que muchas gracias, Juanjo, Gracias a ti, por Bea. acompañarnos. Gracias a todos. Y gracias a todos. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota, Renfe. Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.